la explosión de la pobreza en el país. 4 de cada 10 argentinos son pobres de acuerdo a las últimas estadísticas del INDEC. Está con nosotros Alfredo Esclaré Curuchet, del CIPES. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches, el gusto de tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, Alfredo, antes que nada, qué buenos auriculares. Parece que estás conduciendo un programa de radio ahí, que nos estás haciendo la competencia. Bueno, a Hay ver, que estar Alfredo, ¿cuál es tu preparado para lectura? la cuestión tecnológica. Me parece muy bien. Alfredo, ¿cuál es tu lectura acerca de estos números? Bueno, la verdad que muestran una situación muy, muy grave. Estamos hablando de que este 40,9% representa 18 millones de argentinos en situación de pobreza, y muchos de ellos niños y adolescentes. Y si comparamos estos datos con cómo estábamos a fines del año pasado, estábamos en un 35,5%. Esto era 15.600, sí, 15.600.000 15 millones, sí. habitantes. O sea, así que aumentó en 2,4 millones de habitantes que cayeron por la pobreza debido a la pandemia, ¿no? Y al mismo tiempo, si miramos un poco más atrás, lo que ya venía pasando, porque veníamos de una situación que ya era dramática, a fines del 2016 había 11 millones de argentinos en situación de pobreza, o sea que había aumentado unos 4 millones hasta fin del año pasado y ahora tenemos este número extra, ¿no? Con lo cual, si comparamos fines de 2016 con la situación actual, tenemos que pasamos de 11 millones a 18 millones de argentinos en situación de pobreza. Bueno, una situación muy, muy complicada. ¿A qué atribuís el fenómeno? ¿Cuánto tuvo que ver la pandemia o esta suerte de cuarentena cerrada que decidió el gobierno para que estos números exploten? Porque, como bien lo marcabas vos, Macri dejó una herencia compleja, una situación social compleja, incrementó el número de pobres que había recibido al empezar su gobierno, pero estos meses de Alberto Fernández no han hecho otra cosa que generar aún un mayor bolsón de pobreza, ¿no? Bueno, a ver, de los 7 millones estamos hablando que de nuevos pobres, el 65% se dio en la época de Macri y el 35% es debido a la pandemia. A mi entender, esta discusión entre, lo que uno está viendo es en todo el mundo, de que, digamos, tengas cuarentena o no tengas cuarentena, o cómo de estricta sea la cuarentena o no, lo que se ve es que la producción cae y aumenta el desempleo. Se está viendo en Estados Unidos, se está viendo, bueno, se ve en Europa, en Brasil, en Perú, incluso, digamos, en Perú parece ser el peor de los países. O sea que no me parece que hay demasiada evidencia como para decir que Argentina está como peor porque se tomaron medidas de la cuarentena. Esto es una pandemia y afecta a todos, ¿no? Entonces, yo no lo atribuyo tanto a, digamos, las particularidades de la cuarentena o de las restricciones, sino más bien a que hay una pandemia. O sea, me parece también, digamos, importante eh, decir que digamos, lo que en realidad sí importa es la calidad del servicio de salud. O sea, por ejemplo, se ha hablado mucho de Suecia. Bueno, en Suecia incluso van a la escuela. Lo que pasa es que en Suecia hubo muy pocos casos. La salud, yo tengo 2 hermanos que viven allá, me cuentan que no ha habido un caso de hospitales que hayan tenido que cerrar por contagios masivos. O sea, ahí ya, digo, o sea que si uno
para pasar la pandemia con el menor costo económico posible, en realidad la clave está en la calidad de la salud pública y en los protocolos que se siguieron, o sea, de cómo preparado claro, estaba, ¿no? Tiene que ver con la política de Estado. Ahora, no es tampoco como dice el gobierno, parece que el gobierno dice, estábamos bárbaros y vino la pandemia. Estábamos mal y la pandemia agudizó evidentemente el problema, ¿no? Además, ustedes del CIPE, mucho antes de que explotara esta situación, desde hace muchísimo tiempo, creo que durante el gobierno incluso de Macri, venían alertando que hoy, para ser pobre en Argentina, no es necesario o no hace falta haber perdido el laburo, el empleo. Se puede ser tranquilamente pobre laburando todo el día, ¿no? Sí, sí, totalmente. Digo, esto yo creo que, digamos, acá la pobreza sigue siendo un problema estructural sumamente grave que hay que atender, y encima vino la pandemia, ¿no? Ahora es de esperar que baje un poco las cifras una vez que tengamos la vacuna, que se normalice todo, pero igual la pobreza estructural va a seguir alta, digamos, ¿no? Y sigue siendo cierto que el poder adquisitivo de los salarios es bajísimo, que muchos de los trabajadores, digamos, o de las personas más humildes tienen trabajos informales, muy mal pagos, que son más bien changas, que no es trabajo formal, que, digamos, salir a trabajar no te garantiza salir de la pobreza. Estos problemas estructurales siguen estando ahí, y en ese sentido me parece más importante aún reforzar todo lo que sean las ayudas del Estado, tanto nacional, provincial, municipal, porque lo que tenemos que tratar de evitar ahora es que todas estas personas que han caído en la pobreza, digamos, y más todos los que ya venían en esa situación complicada, evitar de que siga habiendo malnutrición. O sea, las cifras también muestran que la indigencia subió al 10%, son alrededor de 3 millones de argentinos, la mayoría niños y adolescentes. Bueno, esos niños tienen que sí o sí tener comida, o sea, no podemos dejar que esos niños se mal alimenten, porque eso tiene consecuencias a largo plazo. Esos niños a futuro no van a poder, por más de que se consiga trabajo, supongamos que hay una reactivación importante a futuro, que empiece a haber más trabajo industrial, digamos, mejor pago. Bueno, estos niños que se han alimentado mal, obviamente que no van a acceder a esos trabajos. Entonces, ese es el tema, digamos, candente, digamos, que hay que atacar urgente para no permitir eso, ¿no? Y bueno, y también el tema del refuerzo educativo, o sea, el año que viene hay que reforzar la educación pública, ¿no? Yo no me preocupo tanto de si este año está perdido o no, porque bueno, estamos en la pandemia, pero digo, garanticemos sí que cuando volvamos a la normalidad vamos a invertir lo que debemos invertir en educación pública. Y ahí debo decirlo, yo no estoy viendo que la provincia ni la Municipalidad de Córdoba estén trabajando demasiado activos, no han anunciado nada. Digo, este combate a la pobreza es responsabilidad de la nación, pero también es una gran parte de la provincia, porque la provincia tiene que garantizar la educación y la salud pública, la municipalidad también tiene que hacer algo. Así que ahí me parece que tenemos que ver una respuesta más fuerte, ¿no? Alfredo, gracias por tu tiempo. Un fuerte abrazo, muy amable con nosotros como siempre, ¿eh? Bueno, un abrazo.